Bienvenidos a Raíces del Metal. Hoy nos sumergimos en lo profundo del heavy metal, Ujú. pero no en las bandas que todos conocemos. Claro. Hoy Ujú. vamos a descentrar esas joyas ocultas, bandas que a pesar de su talento e influencia, Sí, no llegaron a la cima de la fama. exactamente. Bandas que dejaron una huella imborrable en sus géneros, Ajá, pero que por diversas razones no llegaron a las grandes ligas. exacto. Hoy desentrañaremos esos tesoros escondidos del metal. Me encanta la idea de ser como arqueólogos musicales. Sí. Y hablando de tesoros ocultos, Ajá. hoy nos adentraremos en el doom metal, Ujú. el speed metal y el hard rock. Uf, Listos para descubrir por qué estas bandas, sí, a pesar de su calidad musical, no alcanzaron el estrellato. absolutamente. Y para esta inmersión, Sí. tenemos en la mira a 4 bandas increíbles. A ver. Sin Vitus, Ajá. Exciters, Ujú. Trouble Wolf Eh, y Witchfinder General. Qué buena selección. Empecemos con Sin Vitus. Sí. Sé que se les considera que una piedra angular del doom metal americano. Ujú. Pero ¿qué los hace tan especiales? Right? ¿Qué los separa de, digamos, Black Sabbath? Ajá. Saint Vitus, formados en Los Ángeles en 1979, son pioneros del doom metal americano, Ajá. pero con un sonido aún más denso Ujú. y lento que Black Sabbath. Interesante. Imagínate a Black Sabbath tocando a la mitad de velocidad, Wow. con letras que te hacen sentir perdido en un desierto por la noche. Ajá. Esa es la esencia de Saint Vitus. Eso suena a una experiencia intensa. Sí, definitivamente. ¿Qué hay de su álbum Born Too Late de 1986? Bueno, Es realmente una obra maestra del Doom, como dicen algunos. Born Too Late no solo captura la esencia del doom metal en su forma más pura, Ajá. sino que también la lleva a un nuevo nivel de oscuridad. Interesante. Musicalmente es una experiencia sónica, Ajá. intensa y absorbente. Ya veo. Y las letras, que exploran temas de desesperación, alienación y oscuridad, te sumergen en un mundo de emociones crudas Claro. y desgarradoras, Bueno. con esa atmósfera tan singular. Sí. Y esa conexión con gigantes del metal como Black Sabbath. Ajá. ¿Por qué Saint Vitus no alcanzó el éxito comercial que en teoría se merecía? Bueno, Fue demasiado extremo para la época. su estilo musical era extremadamente oscuro Ujú. y experimental para la época, Yeah. lo que limitó su alcance a un público más especializado. Claro. El doom metal, con su lentitud y densidad, no es precisamente música para todos los gustos. Entiendo. Además, ¿Creen que? he leído que la falta de una promoción adecuada también pudo jugar en su contra. Y es cierto. Sí, Saint Vitus no tuvo la misma exposición mediática Ujú. que otras bandas de la época. Ya veo. Es una lástima, porque su influencia en la escena doom es innegable. Hambre. Inspiraron a multitud de bandas, Ajá. y su música sigue siendo venerada por los fans del género. Cambiando de ritmo, vámonos a Canadá Vamos. para conocer Exciter. A ver. Una banda que, según dicen, llevó el speed metal a otro nivel. Sí, ¿Qué los distingue? bueno. ¿Qué los hace diferentes a otras bandas de speed metal de la época? Exciters, originarios de Ottawa, fueron pioneros en llevar el speed metal a su máxima expresión, Ujú. pero con una crudeza y una agresividad que los diferenciaba de sus contemporáneos. Interesante. Su álbum debut, Heavy Metal Maniac, de 1983, Ajá. es un verdadero clásico del género, Sí. con riffs frenéticos, una batería a toda velocidad Ya veo. y una actitud que definieron el speed metal. He escuchado que Heavy Metal Maniac es una explosión de energía sónica, Sin duda. pero ¿podrías contarnos un poco más sobre su sonido? Claro. ¿Qué lo hace tan especial? Imagínate una motosierra atravesando un hueso. ¡Wow! Así suena el riff de Heavy Metal Maniac. Madre mía. No es de extrañar que la gente los considera extremos en aquel entonces. Ya veo. Su sonido era crudo, sin pulir, Ajá. y eso los hacía únicos. ¡Wow! Esa imagen sí que se queda grabada en la mente. Y dicen que fueron precursores del thrash metal, ¿verdad? Sí, su sonido anticipó lo que bandas como Slayer Ujú. y Metallica harían más tarde. Interesante. Muchos consideran Exciter como uno de los eslabones perdidos Ajá. entre el speed metal y el thrash metal. Es increíble cómo una banda puede ser tan influyente Sí, sin llegar a ser masivamente conocida. claro, ¿Crees que su crudeza fue un factor en contra de su popularidad? es posible. Quizás eran demasiado reales Ya. para el público de la época. Su estilo era demasiado abrasivo para algunos. En su momento no conectó con un público masivo, Ya veo. pero hoy es venerado por los fans del speed metal más puro. Es una paradoja, ¿no? Sí, Lo que en su momento los alejó
del éxito masivo, Ajá. hoy los convierte en una banda de culto. Exactamente. En caso de Exciter, Ujú. creo que quedaron un poco eclipsados por los gigantes del thrash. Claro. El speed metal que surgieron después, Ya. bandas como Metallica y Slayer se llevaron gran parte de la atención, dejando a Exciter en un segundo plano. Es cierto. A veces el timing lo es todo en la música, Sí, a veces el timing lo es todo. pero su legado perdura entre los verdaderos conocedores del metal. Sin duda. Exciter es una banda de culto para los fans del speed metal Ujú. y su influencia en el género es innegable. Totalmente de acuerdo. Sí, y ahora ¿Sí te parece? pasemos a una banda que fusionó dos géneros aparentemente dispares, Oh. doom metal y hard rock. Ujú. Prepárate para conocer a Trouble, Me intriga. una banda de Chicago Sí. que, según dicen, Ajá. estaba adelantada a su tiempo. Cuéntame más sobre ellos. Bueno, ¿Qué los hace tan especiales? Trouble se formó en Chicago en 1979 y su sonido era una combinación única de doom metal y hard rock. Interesante. Su álbum Sam 9 de 1984 Ah. es considerado una obra maestra del doom metal americano. ¿Y qué lo hace tan especial? Bueno, ¿Qué hay en esa fusión de géneros que lo hace destacar? Sam Noye captura la esencia del doom metal con su atmósfera oscura Ajá. y sus guitarras pesadas, pero al mismo tiempo incorpora elementos del hard rock clásico, Ya veo. lo que le da un toque único Ajá. y distintivo. Es interesante cómo combinaron dos géneros aparentemente tan diferentes. Sí. ¿Cómo lo lograron sin que sonara forzado? Su secreto radica en el equilibrio. Lograron fusionar la densidad y la oscuridad del doom metal con la energía y la melodía del hard rock, Claro. creando un sonido que era a la vez pesado y accesible, Ya veo. oscuro y cautivador. Y a pesar de su talento y originalidad, ¿por qué Trouble no alcanzó la fama que merecía? Bueno, ¿Fue esa mezcla de géneros un obstáculo para su éxito? es posible. Ok. Algunos creen que su estilo, al ser una mezcla de géneros, Ajá. dificultaba su clasificación Ya veo. y por lo tanto su promoción. Ujú. Era difícil encasillarlos en un solo género. Claro. La te pudo haber confundido tanto a la crítica como al público. Tiene sentido. Sí. Si una banda no encaja en una categoría predefinida, Ajá. puede ser difícil para la industria musical saber cómo promocionarla. Exacto. ¿Y qué hay de su conexión con la escena metalera? Bueno. ¿Estaban aislados de los grandes centros del metal? Exacto. Vale. La falta de una promoción adecuada y su aislamiento de los grandes centros del metal mundial Ya. pudieron influir en su falta de éxito comercial. Claro. No tenían la misma visibilidad que las bandas que estaban en Los Ángeles Ujú. o Nueva York, por ejemplo. Es una pena porque su música es realmente notable. Sí. Una vez más, vemos que el talento no siempre se traduce en fama. Sin duda, Trouble es una de esas bandas que Ah, merecían mucho más reconocimiento del que obtuvieron. ya veo. Su legado perdura entre los fans del doom metal Claro. y su música sigue siendo una fuente de inspiración para muchas bandas. Y hablando de bandas que merecen más reconocimiento, Sí. pasemos ahora a Witchfinder General, A ver. una banda británica que nos recuerda que el doom metal no es solo un fenómeno americano, Exacto. que los hace destacar en el contexto del doom metal británico. Witchfinder General, formados en 1979 en el Reino Unido, Ajá. fueron una de las primeras bandas en abrazar el sonido doom en su país. Interesante. Su álbum, Death Penalty, de 1982, Ajá. es un clásico del género. Sí. Con riffs pesados, atmósferas oscuras Ujú. y una clara influencia de Black Sabbath. Ya. Pero lo que realmente los diferencia es su temática, Ajá. mucho más oscura y centrada en el horror y lo macabro. ¿Te refieres a que iban más allá de las letras típicas del doom metal? Exactamente. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Ay. Mientras que muchas bandas de doom se centraban en la desesperación, Ajá. la tristeza o la alienación, Ujú. Witchfinder General se entraban temas más siniestros, Ya va. como la brujería, la muerte, lo Ajá. sobrenatural. Claro. Sus letras pintaban imágenes vívidas y perturbadoras, lo que les dio una aura única dentro de la escena doom. Es fascinante cómo una banda puede diferenciarse a través de sus letras. Sí, Y teniendo en cuenta esa temática más oscura, ¿crees que eso claro. limitó su popularidad? Es posible. Era demasiado extremo para el público de la época. En la década de 1980, el heavy metal británico estaba en plena explosión, Ya veo. con bandas como Iron Maiden Ajá. y Judas Priest liderando la escena. Claro. El sonido de Witchfinder General
más crudo y oscuro, Mm. y con esas letras tan viscerales. ¿No encajaba del todo en el gusto general del público? Es una lástima, porque musicalmente eran muy sólidos. Sí. Su combinación de doom metal con elementos de horror era realmente innovadora. Sin duda. Ok. Witchfinder General tenía un gran talento, Ujú. y su música era adelantada a su tiempo. Yeah. Pero a veces, como hemos visto con otras bandas, el éxito comercial no va de la mano con la calidad musical. Hay muchos factores que influyen en la popularidad de una banda. Y en el caso de Witchfinder General, Ajá. parece que su propuesta musical, Ujú. aunque brillante, Sí. no conectó con el gran público. Exacto. Quizás eran demasiado oscuros, Es posible. demasiado intensos para la escena metalera de la época, Así es. pero a pesar de no haber alcanzado la fama de otras bandas británicas de la época, Ajá. Witchfinder General dejó una huella importante en la historia del doom metal. Sin duda. Su influencia es innegable en muchas bandas de doom metal posteriores. Exactamente. Exacto. Y hoy en día son considerados una banda de culto por los verdaderos amantes del doom metal, ¿Sí es? lo que demuestra que a veces el reconocimiento llega con el tiempo. Totalmente de acuerdo. A veces las bandas que no encajan en su época Sí. se convierten en leyendas con el paso de los años. Exacto. Bueno, hemos recorrido un largo camino en esta inmersión Sí. en el mundo de las bandas olvidadas del heavy metal. Ujú. Hemos hablado de Saint Vitus, Pioneros del doom metal americano, con su sonido denso y atmosférico, de Exciter, que llevaron el speed metal a otro nivel, con su crudeza y agresividad, exacto, de Trouble, con su mezcla única de doom metal, y Hard Rock, creando un sonido a la vez pesado y accesible, y de Witchfinder General, sí, que demostraron que el doom metal también tenía un lugar en el Reino Unido, exactamente. explorando temas de horror, Y lo macabro. con una intensidad inusual. Mm, Y lo más importante es que hemos visto sí. que la falta de éxito comercial no implica falta de calidad o influencia. Exacto. Estas bandas, a pesar de no haber llegado a las grandes masas, dejaron un legado importante en sus respectivos géneros. Y su música sigue siendo una fuente de inspiración para muchas bandas actuales. Sin duda. Exacto. Y es una lección importante para todos los músicos. Sí. La pasión y la creatividad son más importantes que la fama y el reconocimiento. Totalmente de acuerdo. Y para los fans del metal, es un recordatorio de que hay muchas joyas ocultas por descubrir. Sí. Bandas que, aunque no sean famosas, tienen mucho que ofrecer. Exacto. Explorar la historia del metal es una aventura fascinante. Sin duda. Y siempre hay nuevas bandas y nuevos sonidos por descubrir. Claro. Y a veces las bandas menos conocidas son las que nos sorprenden más. Es importante mantener viva la memoria de estas bandas y su contribución al metal. Sin duda, su música sigue siendo relevante. Exacto. Y su legado debe ser recordado. Totalmente de acuerdo, sí. Sam Noe captura la esencia del doom metal con sus atmósferas oscuras y sus guitarras pesadas, pero al mismo tiempo incorpora elementos del horror clásico, lo que le da un toque único y distintivo. Es interesante cómo combinaron dos géneros, aparentemente tan diferentes. ¿Cómo lo lograron? Bueno, su secreto radica en el equilibrio. Lograron fusionar la densidad y la oscuridad del doom con la energía y la melodía del hard rock, creando un sonido que era a la vez pesado y accesible, oscuro. Y cautivador. Y a pesar de su talento y originalidad, ¿por qué Trouble no alcanzó la fama que merecía? ¿Fue esa mezcla de géneros un obstáculo para su éxito? Es posible, algunos creen que su estilo, al ser una mezcla de géneros, dificultaba su clasificación. Ya veo. Y por lo tanto, su promoción era difícil encasillarlos en un solo género, lo que pudo haber confundido tanto a la crítica como al público. Tiene sentido si una banda no encaja en una categoría predefinida. Exacto. Puede ser difícil para la industria musical saber cómo promocionarla. Claro. ¿Y qué hay de su conexión con la escena metalera? ¿Estaban aislados de los grandes centros del metal? Exacto, la falta de una promoción adecuada y su aislamiento de los grandes centros del metal mundial Ya veo. pudieron influir en su falta de éxito comercial. Claro, no tenían la misma visibilidad que las bandas que estaban en Los Ángeles o Nueva York. Exacto. Es una pena porque su música es realmente notable. Sí, sin duda Trouble es una de esas bandas que merecían mucho más reconocimiento
del que obtuvieron. Claro, su legado perdura entre los fans del doom metal. Exacto. Y su música sigue siendo una fuente de inspiración para muchas bandas. Sin duda. Y hablando de bandas que merecen más reconocimiento, pasemos ahora a Witchfinder General, una banda británica que nos recuerda que el doom metal no es solo un fenómeno americano. Exactamente. ¿Qué los hace destacar en el contexto del doom metal británico? Bueno, Witchfinder General, formados en 1979 en el Reino Unido, fueron una de las primeras bandas en abrazar el sonido doom en su país. Interesante. Su álbum Death Penalty, de 1982, es un clásico del género, con riffs pesados, atmósferas oscuras y una clara influencia Black Sabbath. Pero lo que realmente los diferencia es su temática, mucho más oscura. Sí. Centrada en el horror y lo macabro. ¿Te refieres a que iban más allá de las letras típicas del doom metal? Exactamente. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, mientras que muchas bandas de doom se centraban en la desesperación, la tristeza o la alienación, Witchfinder General se adentraba en temas más siniestros. Ya veo. Como la brujería, la muerte y lo sobrenatural. Claro, sus letras pintaban imágenes vívidas. Y perturbadoras. Exacto. Lo que les dio una aura única dentro de la escena doom. Sin duda. Es fascinante cómo una banda puede diferenciarse a través de sus letras. Sí, totalmente. Y teniendo en cuenta esa temática más oscura, ¿crees que eso limitó su popularidad? Es posible. Era demasiado extremo para el público de la época. En la década de 1980, el heavy metal británico estaba en plena explosión. Claro, con bandas como Iron Maiden y Judas Priest liderando la escena. Exacto. El sonido de Witchfinder General. Más crudo. ¿Sí? Y oscuro. Y con esas letras tan viscerales, no encajaba del todo en el gusto general del público. Es posible. Es una lástima, porque musicalmente eran muy sólidos. Sin duda, Witchfinder General tenía un gran talento y su música era adelantada a su tiempo. Pero a veces, como hemos visto con otras bandas, el éxito comercial no va de la mano. Claro. Con la calidad musical. Entiendo. Hay muchos factores que influyen en la popularidad de una banda. Y en el caso de Witchfinder General, parece que su propuesta musical, aunque brillante, no conectó con el gran público. Exacto. Quizás eran demasiado oscuros, demasiado intensos para la escena metalera de la época. Así es. Pero a pesar de no haber alcanzado la fama de otras bandas británicas de la época, Witchfinder General dejó una huella importante en la historia del doom metal. Sin duda. Su influencia es innegable en muchas bandas de doom metal posteriores. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y hoy en día son considerados una banda de culto por los verdaderos amantes del doom metal. Así es. Lo que demuestra que a veces el conocimiento llega con el tiempo. Totalmente de acuerdo. A veces las bandas que no encajan en su época se convierten en leyendas con el paso de los años. Y como siempre en Raíces del Metal, nos gusta dejarles con algo para reflexionar. Hoy hemos explorado algunas de las razones por las que estas grandes bandas no alcanzaron la fama masiva. Sí. Pero más allá de la falta de promoción, la dificultad de encasillar su música, o incluso la mala suerte, ¿qué otros factores crees que pueden influir en el éxito o fracaso de una banda? Esa es una gran pregunta y una que no tiene una respuesta fácil. Podríamos hablar de la imagen de la banda, su capacidad para conectar con el público en un nivel emocional, la calidad de sus actuaciones en vivo. Es cierto, a veces una banda puede tener un sonido increíble en estudio. Exacto. Pero no logra transmitir esa misma energía en directo. Sí, y también hay factores externos a la banda, como las tendencias musicales del momento, la receptividad de la crítica o incluso la situación sociopolítica del lugar donde se desarrollan. Es fascinante cómo tantos elementos pueden converger para determinar el destino de una banda. Sin duda. Me parece importante recordar que a veces el éxito comercial no es el único indicador del valor de una banda. Totalmente de acuerdo. A veces las bandas que no alcanzan la fama masiva son las que más influyen en la evolución del metal, inspirando otras bandas y creando nuevos subgéneros. Como Saint Vitus, Exciter Trouble y Witchfinder General. Las bandas que hemos explorado hoy, su música sigue siendo relevante, su legado perdura y son una prueba de que la verdadera pasión por el metal no necesita focos para brillar. Totalmente de acuerdo. Bueno amigos, con esto llegamos al final de nuestro viaje por las raíces del metal. Ha sido un placer.
Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las bandas olvidadas. Sí. Y que se animen a explorar su música. Por supuesto. Hasta la próxima y que viva el metal. Hasta la próxima.